Buenas tardes. Reanudamos la sesión con la segunda ponencia de la tarde a cargo del profesor Pedro Serna Bermúdez sobre crisis económica y quiebra del Estado de Derecho. Bien, ante todo quiero agradecer al profesor Pedro Serna su presencia aquí porque ha hecho un largo viaje desde Coruña y además, bueno, mañana tiene clase y tiene que volver a una hora tempranísima. Agradecerle su presencia aquí porque ha hecho un esfuerzo especial. El profesor Pedro Serna es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Coruña. Con anterioridad fue profesor en la Universidad de Navarra, tanto de Filosofía del Derecho como de Derechos Humanos, y en esa misma universidad fue vicedirector del Instituto de Derechos Humanos desde la creación de ese Instituto de Derechos Humanos en 1992 hasta diciembre de 1997, y durante ese mismo periodo también fue director de dos revistas especializadas internacionales, la revista Persona y Derecho, sobre temas fundamentalmente de filosofía del derecho, y la revista Humana Jura, centrada en la problemática de los derechos humanos. Bien, como en el caso del ponente anterior, el profesor Pedro Serna tiene un amplísimo historial científico, es autor de cerca de 100 publicaciones científicas sobre temas de filosofía del derecho, de derechos humanos, de interpretación y argumentación constitucional, que además están publicadas en varios países y en varios idiomas. Bien, es muy difícil abarcar todo eso en una breve presentación como esta. Solo indicaré sus dos principales monografías. La primera de ellas, Positivismo conceptual y fundamentación de los derechos humanos, con lo cual el profesor Pedro Serna, como pueden ver, desde los inicios de su trayectoria intelectual e investigadora en el campo de la filosofía del derecho, ha trabajado en temas de derechos humanos. Su otra monografía fundamental es Filosofía del derecho y paradigmas epistemológicos, publicada en México en la editorial Porrúa y que ya va por su segunda edición. Además, el profesor Pedro Serna no es solo un investigador individual, sino que tiene una gran capacidad de liderazgo de grupos de investigación, y eso se ha puesto de manifiesto en la dirección de numerosos proyectos de investigación financiados, 7, si no me equivoco, y el actualmente vigente está centrado en las teorías de la argumentación jurídica, pero en el campo de la biomedicina, de las decisiones clínicas y biomédicas. Asimismo, una importantísima faceta de su currículum es su actividad como formador de profesores e investigadores, es decir, la dirección de tesis doctorales, con 17 tesis doctorales dirigidas, si no se me ha olvidado alguna, la mayor parte de ellas publicadas en colecciones de prestigio, muchas de ellas con premio extraordinario, y además los autores de esas tesis dirigidas por el profesor Pedro Serna son actualmente profesores e investigadores en diversas universidades europeas y latinoamericanas, que sería largo enumerar. Asimismo, ha sido profesor invitado en numerosísimas universidades europeas y latinoamericanas, que por la misma razón que digo antes no enumero, y además es uno de esos profesores universitarios que sí que está preocupado por la transferencia de sus conocimientos a la sociedad. Tiene muchas actividades de asesoría, de consultoría, es decir, de transmisión del saber universitario a la sociedad. Solo destacaré una, porque guarda relación con el tema que nos ocupa en este foro, y es que es consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Bien, son muchísimos más los méritos del profesor Pedro Serna, pero no quiero robarle el tiempo para su ponencia. De nuevo, gracias por estar aquí. Bueno. ¿Ahora? Sí. Quien tiene que agradecer a la profesora Encarnación Fernández
la presentación soy yo y también a los organizadores de este foro por haberme invitado a participar en él y darme de nuevo la oportunidad de venir a Valencia, que para mí siempre es un auténtico placer y de reencontrarme además con colegas a quienes estimo muchísimo en lo intelectual y en lo personal y profesores como el profesor Jesús Ballesteros, a quien admiro profundamente desde que yo estaba trabajando en mi tesis doctoral. Y de hecho, en algún momento de esta exposición voy a reproducir algunas ideas a las que ha hecho referencia el profesor Ballesteros hoy y a las que no ha hecho referencia hoy, pero ha hecho referencia en otros lugares a propósito de los temas que nos ocupan, porque a pesar de la distancia y de que nunca hemos convivido en una misma universidad, pues creo que en la mayor parte de mis trabajos pues se aprecia un seguimiento de fondo de muchas de las ideas del profesor Ballesteros, a las que se aludió también en su presentación y las que él mismo ha tenido oportunidad de exponer hoy. Todos hemos advertido los efectos, todos lo hemos padecido con intensidad diferente dependiendo de los países a los que uno pertenezca y del colectivo socioeconómico en el que se inscriba, los efectos de la crisis económica que tuvo su inicio en el verano de 2007 en Estados Unidos y en 2008 en Europa. Esta crisis ha ido evolucionando y ha ido transformándose de forma que recuerda un poco la evolución de los huracanes. Comenzó siendo una crisis del sector inmobiliario, que después contagió al sector financiero y con eso acabó transformándose en una crisis de deuda soberana que ha afectado a muchos estados, comprometiendo la estabilidad general de varias regiones de la economía mundial, como todos sabemos. En Europa ha afectado de manera particular a algunos países de la zona euro, poniendo en riesgo no solo la moneda única, sino también la misma estabilidad de la Unión Europea. Riesgo que, aunque nos dicen estos días que ya se ha conjurado definitivamente, yo sigo pensando que en absoluto está completamente cancelado o controlado, y me remito a las reacciones que pueden producirse a partir de mañana con los resultados de las elecciones en Italia que terminan esta tarde, si no son todos los razonables o los favorables que para la estabilidad de ese país y para la estabilidad de Europa que sería de desear. En un libro aparecido a mediados del año 2012, el profesor Antonio Envidirujo, un connotado administrativista español, profesor catedrático de la Universidad de Zaragoza, ha estudiado lo que él denomina la elevación del nivel que ha tenido la respuesta jurídica a la crisis económica. Y es que, ciertamente, por efecto de la crisis se ha ido llegando desde unos tímidos ajustes iniciales hasta la modificación misma de la Constitución de 1978, introduciendo en ella el llamado principio de estabilidad presupuestaria que se recoge en la nueva redacción del artículo 135. Algo semejante ha sucedido en otros países, donde se está asistiendo en estos momentos a grandes debates de signo constitucional, precisamente en virtud de un tratado intergubernamental que se ha firmado, que se ha celebrado en el año 2012 para la estabilidad de los países de la zona euro y incluso algunos países ya han hecho, en el caso de Alemania, que ha sido el pionero en esta cuestión, con carácter casi anticipatorio a la crisis, en 2009, hicieron ya su propia reforma constitucional en relación con la estabilidad presupuestaria, que en el caso alemán es prácticamente equilibrio presupuestario, puesto que exige al menos a las organizaciones, a las comunidades, a los Länder y el déficit cero en sus cuentas públicas. En el ámbito de la Unión la crisis ha llegado a cuestionar los fundamentos mismos del gobierno económico. Se ha modificado el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es de 2007, que es muy reciente, el Tratado de Lisboa.
y están en fase de aprobación otras reformas, algunas de las cuales ya se han ido materializando, reformas cuyo éxito y cuya viabilidad y cuya practicidad es discutible, ¿no? Como esta creación de nuevas agencias que a su vez tienen que coordinarse, la Autoridad Europea para la observación del riesgo sistémico y algunas otras instituciones más. No es, por tanto, exagerado decir que estamos ante un proceso que el profesor Envid haya denominado la constitucionalización de la crisis económica, que es como él ha titulado el libro al que he hecho referencia anteriormente, dado que en el debate actual están presentes los grandes temas de todo proceso de naturaleza constituyente: la soberanía, los derechos fundamentales, la dirección de la vida económica, etcétera. La reflexión que me propongo compartir con ustedes esta tarde guarda relación con lo que considero una de las consecuencias más importantes de la crisis, que es su repercusión sobre la vigencia de lo que con mayor o menor propiedad denominamos el Estado de Derecho. En mi opinión, lo que el profesor Envid denomina la respuesta jurídica a la crisis constituye más bien un ataque al derecho, un ataque al Estado de Derecho de manera más concreta y en toda su línea de flotación. Y es que no deberíamos confundir las respuestas desde el derecho o desde el Estado de Derecho a situaciones como las que actualmente se viven con otro tipo de respuestas que, si bien se articulan mediante normas jurídicas o a través de normas jurídicas, representan en realidad todo lo contrario, es decir, el abandono del paradigma del derecho y su sustitución por la pura y simple dominación, como trataré de mostrar a lo largo de esta exposición. Para lograr este propósito, quiero comenzar delimitando el alcance y el sentido nuclear, lo que entiendo, lo que se suele entender por Estado de Derecho. En nuestra cultura jurídica actual, los perfiles de la noción de Estado de Derecho poseen una afiliación que cabe atribuir con razonable seguridad a la idea alemana de Rechtsstaat, según la cual la acción del Estado no es legítima más que si obedece al derecho, es decir, a un conjunto de reglas preestablecidas. Schmidt-Assmann precisa un poco más esta idea, señalando que el gran principio del Estado de Derecho, el Rechtsstaatprinzip, está integrado a su vez por otros tres principios básicos: la seguridad jurídica, la prohibición de actuaciones desproporcionadas o excesivas por parte de los poderes públicos y la responsabilidad de dichos poderes públicos, es decir, que esos poderes estén sometidos a responsabilidad por sus actuaciones. Asimismo, distingue este autor entre un Estado de Derecho, o se suele distinguir, entre un Estado de Derecho en sentido formal y otra concepción material de la noción o de la idea de Estado de Derecho. En sentido formal, es un Estado de Derecho aquel que reconoce como instituciones irrenunciables la división de poderes, la independencia de los jueces, la legalidad de la actuación administrativa, la posibilidad de defenderse jurídicamente contra actos del poder público y la reparación o indemnización por los daños producidos por los poderes públicos en su actuación. Si nos detenemos aquí, estaríamos ante un Estado de Derecho solo formal, porque en sentido material hay Estado de Derecho cuando se orienta el contenido del derecho garantizando la vinculación y el sometimiento de la legislación a la Constitución y el respeto de los derechos fundamentales. Por supuesto, el sentido formal y el material no solamente no se oponen, sino que coexisten, o al menos en teoría coexisten, en el moderno Estado constitucional, donde la vinculación por la ley garantiza la previsibilidad y la seguridad, haciendo coincidir así, de alguna manera, a través del principio representativo, la idea de Estado de Derecho con la idea de democracia. Si profundizamos aún más, la idea de derecho de origen alemán, que se trasladó a Francia y desde Francia, junto con el nombre, a España, a Italia, y desde España a muchos países de América Latina, como digo, esta idea alemana nos remite, si en lugar de ir hacia sus proyecciones nos vamos hacia sus raíces, nos remite a una idea inglesa, no todo lo anglosajón es malo, nos remite a la noción británica de rule of law, que podríamos traducir como imperio del derecho, Aunque la expresión fue acuñada en el siglo XIX, lo que denota esta idea de imperio del derecho o de rule of law
y lo que connota está presente en la tradición constitucional inglesa desde mucho tiempo antes y se remonta en general al pensamiento antiguo y medieval. Así lo han puesto de relieve John Finnis, por ejemplo, y más recientemente el profesor Francesco Viola en un excelente trabajo sobre el Rule of Law, que ha aparecido en Italia en el año 2011. Ambos autores mencionan, por ejemplo, a Tomás de Aquino como referencia, pero también se podría retroceder 17 siglos más hasta el libro tercero de la Política de Aristóteles, donde el estagirita defiende el imperio de las leyes y no el imperio de los hombres. Defiende que quienes han de ser soberanas son las leyes y no los hombres. Para el profesor de Oxford, para John Finnis, un sistema jurídico realiza el imperio del derecho, el rule of law, siempre de modo gradual, no se puede realizar nunca de manera plena, en la medida en que satisfaga los siguientes requisitos. En primer lugar, que sus reglas sean prospectivas, no retroactivas. En segundo lugar, que no sean imposibles de cumplir, ni en la forma de ser retroactivas, ni en ninguna otra forma imposibles de cumplir. En tercer lugar, que hayan sido promulgadas. En cuarto lugar, que sean reglas claras. Piensen ustedes en todas las medidas que se están adoptando contra la crisis y hagan un repaso mental para comprobar si realmente tienen algo que ver con estas características. Prospectivas y no retroactivas, no son en modo alguno imposibles de cumplir, reglas promulgadas, reglas claras, reglas coherentes entre sí, muy interesante, ahora diré algo de la reforma de la ley de tasas, y en sexto lugar, lo suficientemente estables como para hacer posible que la gente se oriente su comportamiento por el conocimiento del contenido de las reglas, es decir, pueda calcular sus expectativas y adecuar su comportamiento en función de esas reglas estables y no cambiantes. Y, en séptimo lugar, que los decretos y las órdenes aplicables a situaciones de personas o grupos particulares se oriente también por estas reglas promulgadas claras y estables y relativamente generales. Finalmente, es también un requisito, según Finnis, del imperio del derecho, que quienes tienen autoridad para crear, administrar y aplicar reglas en virtud de un cargo oficial, primero, respondan por el cumplimiento de las reglas que se aplican a su actuación y que ellos mismos deben también aplicar, y, en segundo lugar, apliquen de hecho el derecho de forma coherente y según su tenor. Por su parte, el profesor Viola ha señalado, y leo literalmente, que la noción de rule of law se centra en la idea de que las normas de un sistema jurídico que goce de buena salud, de un sistema jurídico en forma, en buen estado, deben responder al menos a 8 desiderata, a 8 requisitos, a 8 ideales. Generalidad, normas generales, no normas concretas, particulares, promulgación, irretroactividad, claridad, no contradictoriedad, practicabilidad, estabilidad, aplicación coherente e imparcial. No se trata, al menos así se cree, de condiciones, en mi disciplina diríamos, los analíticos dirían, clasificantes. No son condiciones para la validez de las normas jurídicas, sino requisitos para el desarrollo de una práctica jurídica en la que las relaciones entre los gobernantes y los gobernados no estén concebidas bajo la óptica del dominio de unos sobre otros. Esto es importante. Estos requisitos que formula como caracteres o del perfil de la noción de rule of law el profesor Viola, no son tanto requisitos para que esas normas, las normas jurídicas que no los cumplen, dejen de ser verdaderas normas jurídicas, sino que sobre todo son condiciones para garantizar que sean o no esas normas, verdaderas normas jurídicas, dejando al margen la discusión clasificante o la discusión sobre la validez o la discusión ontológica, esas normas puedan considerarse que garantizan que las relaciones entre gobernantes y gobernados no son relaciones de dominio de unos sobre otros. Y más adelante añade Viola, las reglas jurídicas deben regular de modo ecuánime y general las acciones sociales, deben poder ser usadas por seres responsables y libres a la hora de realizar sus elecciones, de tomar sus decisiones, deben ser aplicadas imparcialmente por instituciones distintas de aquellas que las produjeron y, en general, deben respetar el principio de que nadie está por encima de la ley y el derecho. Me interesa esto, que nadie está por encima de la ley y el derecho. La idea subyacente, por tanto, al rule of law es la supremacía del derecho, lo que los
ingleses, los constitucionalistas ingleses llaman la supremacy of law, en palabras de Dicey, o gobierno del derecho, gobierno bajo el derecho. Por eso no se capta todo su sentido cuando se traduce desde posiciones más o menos formalistas como imperio de la ley. Rule of law no es propiamente imperio de la ley, porque como ha subrayado el profesor Antonio Carlos Pereira Menaut, el rule of law es un concepto de naturaleza no solo jurídica, es un concepto de valor también político, un concepto amplio que se refiere a las relaciones entre el derecho y el poder, concibiéndolas en términos de sometimiento del segundo al primero y no meramente de actuación conforme a una legalidad que el propio poder puede crear y modificar sin más límites que los que él mismo se autoimponga. Bien, diseñado así o entendido así en estos términos la noción de rule of law, de imperio del derecho, podemos volver entonces a la cuestión de la respuesta jurídica a la crisis económica. No voy a poder hacer un panorama exhaustivo, es más, creo que es un tema que se presta después para la mesa redonda o para preguntas de ustedes a la finalización de mi intervención. Voy a centrarme en uno o dos ejemplos que pienso que son suficientes para mostrar cómo esa respuesta jurídica es en realidad una respuesta antijurídica. Desde los inicios de la crisis, la respuesta que han dado los Estados a la situación económica se ha caracterizado por la adopción de medidas coyunturales de una eficacia variable que han puesto de manifiesto, a mi modo de ver, hasta qué punto se ha producido lo que el sociólogo polaco Zygmunt Bauman denomina el divorcio entre el poder y la política, el proceso progresivo de divorcio entre la política y el poder. El poder se ha ido de la esfera de la política y se ha situado en la esfera de las finanzas, del capital, del capital internacional, como nos ha indicado con argumentos más que suficientes el profesor Ballesteros en su intervención. Las ayudas a los bancos adoptadas en 2007 por el presidente George Bush, en una traición confesa y reconocida por él mismo a lo que él mismo consideraba sus principios, imitadas después en muchos países europeos, incluido España, por gobiernos de distinto signo o color político. Aquí no han diferido mucho las actuaciones del gobierno actual y las del anterior, representan al menos lo siguiente. Por un lado, una clara violación del principio de igualdad, sobre todo si se las compara con la nula ayuda que reciben las decenas de miles de individuos y familias que no puedan hacer frente, por ejemplo, al pago de sus deudas o al pago de sus hipotecas, y a quienes los propios bancos, con la cobertura, esta vez sí, de un derecho bien establecido, han condenado al desahucio al ritmo de 500 al mes, según datos publicados en estos meses por los medios de comunicación. Por otro lado, esto no rompe solo el principio de igualdad, también choca con el requisito del rule of law, conforme al cual el dictado de decretos y órdenes aplicables a situaciones particulares se orienta por reglas promulgadas, claras, estables y relativamente generales. ¿A qué puede obedecer que las reglas preestablecidas sobre insolvencias, quiebras y responsabilidad patrimonial se sigan aplicando a los particulares, pero no a las entidades financieras o a ciertos clubes de fútbol? En mi opinión, en esto se parecen mi ciudad y la de ustedes. Tenemos club de fútbol en quiebra, sostenido con fondos públicos. Una necesidad. En mi opinión, los gobiernos no están actuando aquí en beneficio propio, al menos no de manera directa, sino en beneficio de la banca, de modo que su actuación solo puede ser fruto del aludido desplazamiento del poder desde el ámbito político hasta el ámbito financiero. La irresponsable concesión gratuita de dinero público a las entidades financieras muestra hasta qué punto, como ha señalado agudamente el profesor Ballesteros en otros trabajos y en otros lugares, la simbiosis que se ha producido desde la génesis de la crisis entre la Reserva Federal y la Bolsa y Wall Street ha sido en todo ese tiempo perfecta, con la única excepción de la caída, de la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008. Cito textualmente al profesor Ballesteros. Si no se pierde de vista que
las ayudas y rescates a la banca en sus diversas formas se han realizado con dinero público, es decir, no con ese dinero que no es de nadie, como decía una ministra de triste recordación del primero de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, sino con dinero que tiene un dueño, que es el pueblo, que es el Estado, y lo que es peor aún, con deuda pública, esto es, con un dinero que no se tiene, pero que el Estado se compromete a pagar en el futuro con los tributos de los ciudadanos y las empresas, entonces se comprende bastante mejor hasta qué punto estamos ante una ruptura del rule of law, de esa práctica jurídica en la que las relaciones entre gobernantes y gobernados no estén concebidas bajo la óptica del dominio. Porque con nuestro dinero estamos financiando a quienes a su vez se dedican a ganar dinero prestándonos ese dinero en condiciones leoninas. Piensen, por ejemplo, en nuestra regulación. El profesor Ballesteros hablaba antes de la perversidad que se consagra con el Tratado de Maastricht, pero también tenemos ejemplos muy claros en nuestro derecho interno. Cuando una persona incurre en impago de sus deudas contractuales, por ejemplo, de un préstamo establecido por un banco, esta persona tiene automáticamente, si la deuda tiene que ver con otro particular y es un alquiler, bueno, si el retraso es por una sola vez, el retraso en el pago se puede enervar y se puede sustituir, pero solo por una vez. A partir de la segunda vez da lugar a la rescisión a la resolución del contrato. Cuando se resuelve el contrato, a partir de ese momento se empiezan a generar intereses de demora. La resolución del contrato por impago, por ejemplo, de 3 plazos o de 4 plazos de una hipoteca, genera la resolución. El banco decide cuando quiere la resolución del contrato y eso comienza a generar intereses de demora. Intereses de demora que no son cuyo tipo no es el valor legal del dinero, que está en torno al 4%, sino que está fijado en los contratos de préstamo hipotecario en torno al 30%. 30% no sobre las cantidades impagadas o vencidas, sino sobre el total, porque el contrato ya se ha resuelto y el banco reclama el total. Si la ejecución hipotecaria tarda en producirse, porque la justicia no funciona todo lo rápido que se debiera y sale a subasta y etcétera, etcétera, ahora además a las subastas no va nadie, no acude nadie porque no hay dinero para comprar, por ejemplo, los bienes, este tipo de bienes. Cuando en el plazo de un par de años o 3 sale a subasta el bien, a unos intereses del 30% anual, el individuo debe exactamente el doble de lo que le debía al banco cuando dejó de pagar. Y el banco puede, si el deudor lo es por un crédito concedido para una garantía hipotecaria establecida sobre una vivienda, puede adjudicarse la vivienda, la titularidad de la vivienda, por el 60% del valor de la vivienda o por todas las deudas pendientes y todos los gastos, por el importe total de las deudas pendientes y de los gastos suplementarios. Normalmente los bancos eligen cualquiera de las dos opciones, la que más beneficiosa le queda. Si a alguien le queda muy poco por pagar, o poco por pagar, pues el banco se va a quedar con la vivienda por este importe. Pero si queda todavía mucho por pagar, entonces se va a quedar solamente por el 60% y por tanto el individuo seguirá debiendo un 100 y algo % de lo que debía. ¿Por qué a los bancos se presta a unas cantidades y se les permite? Ahora, por ejemplo, nos hablan de que van a hacer para proteger esta situación y para intentar impedir la cuestión de los desahucios, nos dicen que van a introducir una reforma para que los bancos no puedan exigir unos intereses por impago superiores a 3 veces el precio legal del dinero. ¿Por qué el banco tiene
¿Por qué el banco tiene que poder? Y es el gran avance que nos anuncia el Gobierno. El gran avance consiste en que solo nos van a poder pedir un 12% de intereses, cuando el interés legal del dinero es el 4%. ¿Por qué van a poder pedir un 12%? No hay que ir a Maastricht, o mejor dicho, no solo en Maastricht, también en nuestro derecho interno encontramos síntomas manifiestos de la sumisión del derecho y de la sumisión, por tanto, de la ciudadanía a intereses muy claros y muy palmarios. Estamos ante un gobierno que no solo no actúa con sometimiento, y no me refiero a este gobierno, me refiero a este gobierno y al anterior, y es decir, a los gobiernos que están en esta estela y que están gestionando lo que denomina esta sociedad financiarizada y esta financiarización de la economía y este divorcio entre la política y el poder, el desplazamiento del poder a ámbitos ajenos a lo político, al ámbito de las finanzas. Estamos ante gobiernos que no solo no actúan con sometimiento al derecho, sino que lo hacen en beneficio de un nuevo poder, que es ese poder financiero a quien implícitamente lo están reconociendo como superior al del propio Estado, y a quien le someten sus intereses y los derechos de la comunidad política y de los ciudadanos individualmente considerados. No es exagerado, por tanto, y también lo recordaba el profesor Ballesteros en una intervención que yo le escuché recientemente en otro lugar, hablar de una guerra de los ricos contra los pobres, lo ha hecho Warren Buffett, y ese tipo de denominaciones precisamente lo que pretendía evitar Aristóteles cuando propone el dominio o la soberanía de las leyes en lugar del dominio o la soberanía de los hombres. Guerra que por el momento se viene saldando con la victoria de los primeros sobre los segundos. Piensen, por ejemplo, otra quiebra del Estado de Derecho, las tasas judiciales. La ley de tasas judiciales. La ley de tasas judiciales está concebida sobre la base o con la finalidad aparente de contribuir a la descongestión de la justicia. ¿Cómo puede ser que contribuya a la descongestión de la justicia una norma que deja sin tasa alguna los pleitos de cuantía inferior a 2.000 euros? Es decir, el que pleitea por cuantías pequeñas no tiene ningún incentivo para dejar de pleitear, porque no hay tasa para eso. La finalidad de la ley de tasas es esencialmente recaudatoria, y eso deslegitima profundamente al Estado, porque si por algo existe el Estado, es para hacer justicia. La razón última por la que existe un Estado, y no meramente una sociedad civil, es porque tiene que haber un tercero imparcial que resuelva los conflictos. Por tanto, si la justicia, si respecto de esa función el Estado no es capaz, si el Estado básicamente tiene dos funciones, luego puede haber asumido otras y haberse convertido en un Estado social, pero sus dos funciones primordiales son el orden público y la justicia. Todas las demás son añadidas. Si el Estado no es capaz de prestar estos servicios, pierde automáticamente su razón de ser. La finalidad de la ley de tasas no es disuasoria de la gente que litiga por litigar, es una finalidad claramente recaudatoria, y eso deslegitima al propio Estado que la establece. Piensen, por tanto, conceptualmente resulta difícil de admitir, pero no solo eso, es que ha sido ya reformada. Es que el Consejo de Ministros aprobó el viernes una reforma de una ley que no lleva ni 3 meses en vigor. Ya ha sido reformada. Ahora, no crean ustedes que la reforma es una tomadura de pelo. La reforma es una reforma puramente aparente. ¿Por qué? Porque se reduce. Los periódicos han dicho el 80% de la parte variable. O sea, Gallardón, lo han dicho, reduce en un 80% las tasas. No es verdad. Lo que se ha reducido en un 80% es la parte variable de la cuantía de la tasa. Es decir, hay una parte fijo de las tasas que uno tiene que pagar igual. Y hay una parte variable que va en función de la cuantía del pleito. Si el pleito es hasta 10.000 euros,
pues es un tanto por ciento, si era. Y si el pleito es de más de 10.000 euros, pues es otra cantidad. También expresada en tanto por ciento. ¿A quién le interesa la reducción? Imagínense ustedes que me parece que es el 1% de 10.000 euros. El 1% de 10.000 euros son 100 euros. Por tanto, un pleito, un caso judicial cuya cuantía son 10.000 euros, tiene que pagar 300 de tasa y tenía que pagar 100 euros de tasa, de la parte variable de la tasa, 300 de tasa fija y 100 de la otra. Ahora solo va a tener que pagar 20. De 100 baja a 20. ¿Esto es significativo? No. ¿Para quién es significativo esa reducción? Para los que tienen grandes pleitos. Nuevamente estamos ante una medida que solo tiene efectos sobre quienes litigan por cuantías muy grandes, es decir, sobre la gente que tiene poder económico. Un examen somero que no podemos realizar ahora de las restantes medidas adoptadas por los gobiernos a causa de la crisis, tanto de índole coyuntural como aquellas que los políticos gustan de denominar reformas estructurales, es decir, aquellas medidas que se toman con motivo de esta situación, pero que vienen para quedarse y para instalarse definitivamente, ponen de relieve igualmente la quiebra del Estado de Derecho, aunque se trate de reformas o de respuestas canalizadas formalmente a través de normas jurídicas. Baste pensar al respecto con las medidas de contención drástica del gasto público, en la reducción unilateral de salarios a los funcionarios empleados públicos e incluso a los de las empresas privadas. En Portugal se ha aprobado una reducción obligatoria y unilateral a los empleados también de las empresas del sector privado, o la posibilidad que tras la reforma laboral tiene el empresario prácticamente de realizar un ERE, que se puedan realizar EREs y antes, esto no es consecuencia de la reforma, venía de atrás, que se puedan realizar EREs de forma en empresas que tienen beneficios, es un asunto que necesita una justificación. Empresas con beneficios y además con beneficios importantes necesita una justificación, poder realizar un expediente de regulación de empleo. Y así como otras medidas de reforma del sector financiero, etcétera, ¿no? La connivencia del poder político o el sometimiento del poder político a la banca encuentra, por ejemplo, estos días pasados, pues uno de los gestos simbólicos más notables, ¿no? En el último Consejo de Ministros presidido por José Luis Rodríguez Zapatero se indultó al actual consejero delegado del Banco Santander, que a ustedes no se oculta que es uno de los bancos más importantes del mundo, ¿no? Sin duda alguna el más importante de este país. Y se le indultó, no solamente se le indultó, sino que por la sentencia que ha declarado parcialmente nulo ese indulto del Tribunal Supremo, hemos sabido que se le indultó y se cancelaron sus antecedentes penales, cosa que excedía manifiestamente las competencias del Gobierno en materia de indulto, para que este señor pudiese integrar de nuevo, o pudiese ocupar de nuevo cargos en la banca. Probablemente el Gobierno, consciente como es, o informado por alguien de que la sentencia iba a anular parcialmente el indulto de Alfredo Sáenz, lo que ha hecho ha sido adelantar ya una reforma de la legislación del sistema financiero que permitirá a la gente que ha sido imputada o condenada ocupar cargos directivos y en los consejos de administración de los bancos. En fin, creo que no hace falta poner más ejemplos para mostrar lo que quería mostrar esta tarde, que es la idea sencilla de que estas respuestas jurídicas son solo aparentemente jurídicas, en realidad suponen una ruptura del derecho porque suponen la ruptura de la igualdad entre los sujetos que toman parte en las relaciones jurídicas y suponen también una quiebra del Estado porque suponen el sometimiento de un ente que se dice soberano, es decir, que no obedece a nadie, a un poder en cuyo favor claramente actúa de una manera o de otra. Cabría plantearse
con esto entro en la fase final de mi intervención, porque me han dicho que tengo que acabar a y cuarto, como muy tarde. Cabría plantearse a qué responde esta superioridad del poder financiero sobre el poder público y si en consecuencia se puede evitar o podría haber sido evitada. Yo pienso que podría haber sido evitada. Lo que no tengo tan claro es que ahora se pueda revertir tan fácilmente. El profesor Ballesteros en este punto es más esperanzado que yo. Yo comparto con el profesor Ballesteros que la tiranía del poder financiero obedece a esa financiarización de la economía que se ha producido a partir de la ruptura en 1971 del orden que se instauró en Bretton Woods en el 44. Ello era, para poder ser posible, necesitaba lo que podíamos calificar como mínimo como la connivencia de los Estados, que tuvieron que desvincular la emisión del dinero de la economía real y de la riqueza real para poder financiar sus propios programas de gasto. El problema es si ahora los Estados pueden hacer algo para volver a someter a esta situación. A su vez, estos programas de gasto tienen mucho que ver en algunos países con el gasto militar y con otras perversidades, pero también tienen que ver con la necesidad de cumplir las expectativas del Estado social, que se expresa en una amplísima gama de derechos sociales primero y de otras generaciones de lo que ahora se llaman nuevos derechos, después fruto de una ampliación indefinida del discurso de los derechos. Pero no todo es achacable a los Estados, a los gobernantes y al capital especulador. También los ciudadanos de los países desarrollados tenemos nuestra importante cota de responsabilidad. En nuestros días, la actitud de los ciudadanos y su comportamiento como tales dista mucho de ser lo más adecuado para salir de la actual situación. La conciencia ciudadana se ha diluido muy fuertemente en las masas y las masas, decía Ortega, cuando la masa actúa sola, la masa no puede actuar nunca más que el hombre masa, que él diseña y describe perfectamente en La rebelión de las masas, tiene que actuar siempre a través de líderes, a través de dirigentes. Cuando la masa actúa por sí misma, no puede hacerlo más que de manera violenta. Y es lo que estamos viendo. En muchos casos se busca la respuesta a través de la violencia. Esto no puede conducir nada más que a una crisis del sistema del orden político. No puede conducir más que a lo que Hannah Arendt describió en los años 70 como crisis de la República, ¿no? Como crisis del orden político. El Estado de Derecho está en crisis, por tanto, no solamente por estos fenómenos ajenos a él, sino porque el Estado mismo está en crisis y porque la política está fuertemente debilitada. A mi modo de ver, es la recuperación de la política lo único que nos puede devolver el Estado de Derecho y sacarnos de alguna manera de la crisis social en la que estamos inmersos. La recuperación de la política implica defenderse de tres males importantes: de ese divorcio prácticamente total ya entre política y poder y del desplazamiento del poder desde la política al ámbito de los mercados. En segundo lugar, defenderse de la ampliación indefinida del discurso de los derechos. No conduce a nada presentar como derechos, porque el presentar ciertas aspiraciones que pueden ser legítimas, pero que son discutibles y que hay que adaptar a los recursos, a la escasez de recursos, como derechos, a lo único que conduce es a cancelar el debate público, a impedir la deliberación pública sobre pretensiones que muchas veces carecen de justificación o que al menos están menos justificadas que otras. Yo defiendo claramente una reducción de los llamados derechos sociales. Hay que tomarse en serio unos pocos derechos sociales, que para mí son 5: la salud pública, la sanidad, la educación, la prestación por desempleo, la vivienda y la prestación por jubilación. Y el resto, señores, no tenemos recursos para afrontar esto. Tiene que defenderse también de la disolución de la conciencia ciudadana en las masas. En relación con ese divorcio, creo que esto es tanto como decir que lo necesario para recuperar la política es someter las finanzas al control del derecho. Frenar en la medida de lo posible la globalización, que no es en realidad tal como ojalá lo fuera de verdad. Hay gente que es antiglobalización
probablemente porque capta lo dañino de la globalización, pero como ha explicado el profesor Lorenzo Peña en un libro tan sugerente como Disparatado en algunos momentos, que publicó en el año 2009, titulado Estudios Republicanos, la globalización en realidad no es tal. Y decía también en otro lugar el profesor Ballesteros que lo único que circula con libertad plena es el dinero, no lo demás. Lo demás, la libre circulación de trabajadores, de mercancías, esto no es cierto que circulen con libertad por el mundo. Defenderse contra esto, recuperar el valor perdido de los recursos naturales del trabajo, decía también el profesor Ballesteros. En relación con lo segundo, repensar los derechos, restringir el discurso de los derechos para hacer paso al discurso de la política. Decir tengo derecho a implica sencillamente negarse a razonar, porque cuando alguien tiene un derecho eso no se discute. No, quiero hacer tal cosa y entonces tendremos que discutir si esto, efectivamente, en una discusión pública, en una deliberación pública, si esto realmente es algo que uno puede pretender con el apoyo público o si por el contrario esto debe ceder porque es menos importante que otras cosas. Presentar las cosas como derechos lo que hace es cancelar el debate político, cancelar el debate público. Y en relación con lo tercero, lo que se impone es renunciar a ese no querer saber nada tan característico del hombre masa. No a los recortes. Mire usted puede decir no a estos recortes, pero no puede decir no a los recortes porque un país que no emite su propia moneda no puede financiarse nada más que con lo que le prestan o con lo que recauda. Y si no te prestan, o te prestan a unos intereses que cada vez más suponen un porcentaje cada vez más alto de lo que recaudas, tienes que hacer recortes. Entonces, el hombre masa no quiere saber nada. Cree, como dice Ortega, que las autovías o las autopistas, Ortega no hablaba de autopistas, pero estaban ahí desde siempre. Nacen como los árboles, brotan por generación espontánea. Esto es realmente estúpido. Las cosas no han surgido solas. Este edificio fantástico nos acoge, cuesta dinero. Y por eso tiene sentido plantear, no si tenemos derecho a la formación permanente de la juventud y de los adultos y de los... No, lo que conviene plantearse es si el dinero que hay se debe destinar a esto o se debe destinar a otra finalidad. Y eso es un debate político, no de derechos. No de derechos. Renunciar a ese no querer saber nada tan característico del hombre masa que nos incapacita para orientarnos en este mundo que nos ha tocado vivir y para decidir razonablemente en el mucho o poco espacio de participación política que nos va quedando. Pues nada más y muchas gracias.